Estamos saliendo de la caverna en busca de la verdad oculta, rompiendo las cadenas de esclavos para ser libres. Vamos a continuar con la serie de vídeos que hicimos sobre la transición en España, la operación Gladio, los grupos Gladio, y nos habíamos quedado en la aparición de todo un sistema de partidos, todo un entramado que, a la sombra de la creación del Servicio Secreto Español tutelado por la CIA, con la Operación Diana, la Operación Lucero, daría lugar a lo que hoy conocemos como democracia o partitocracia, tras la creación de la Constitución en 1978. Podríamos entender que el diseño español no iba a ser ajeno al diseño que se estaba haciendo por parte de la OTAN en toda Europa, de, por un lado, la creación de unos partidos conservadores, demócrata cristianos, si se quiere, y otros progresistas, socialliberales, dejando siempre algún partido de centro derecha, centro izquierda, pero huyendo de todo radicalismo, de todo extremo. Muy de acuerdo a la línea sociológica moderada, templada, de clases medias que se había creado durante los años 50 y 60. Los partidos de izquierda españoles durante el final del franquismo y inicio de la transición tuvieron una transformación y una evolución que puede verse sobre todo en los diferentes congresos que hubo a nivel europeo, tanto en Alemania como en Francia, concretamente el Partido Comunista Español en París, que sufrió una evolución muy trazada, hasta el punto incluso de desobedecer las órdenes directas de Moscú. Los americanos habían, el miedo que tenía Estados Unidos era que hubiera partidos que fueran tanto de, entre comillas, extrema derecha como comunistas, captaran a amplias capas de la masa social. De ahí la necesidad de crear partidos aparentemente de izquierdas y aparentemente de derechas para captar las emociones, sentimientos e identidades colectivas para que no fueran encauzadas por nadie al margen de alguna manera, ese sistema. Es decir, básicamente que las cosas no se descontrolaran. Había habido una revolución en Portugal de los claveles y para volverlo a controlar tuvieron que hacer todo tipo de operaciones en Lisboa, tuvieron que incluso cargarse algún militar. Entonces ese era el miedo que temían que se volviera a replicar en España. Esa famosa conversación entre Vernon Walters y Franco, donde Vernon Walters le manifiesta su preocupación por la situación portuguesa, a lo que Franco, muy calmado, muy tranquilo, lacónico, flemático en su forma característica de dialogar, dijo: no se preocupe, esa gente le gusta ir de tiendas, le gusta ir a los mercados, le gusta comprar, le gusta ir a los bazares. Como diciendo, nunca triunfará un modelo económico de tipo socialista en Portugal. Eso es lo que se interpreta. Las diferentes tendencias que había tanto en la República Federal Alemana como en la derecha democristiana italiana, que eran un poco los que llevaban la voz cantante, pues se basaba en cierto lavado de cara de los miembros que procedían de los brazos más derechosos, más derechistas. Por otro lado, siempre se tenía en cuenta que debía haber un partido socialdemócrata que estuviera totalmente alejado del comunismo y fuese el contrapeso a esa derecha mencionada. Es decir, en España, la gente que iba a venir del franquismo y se iba a reciclar en el PP debía tener el contrapunto en el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, era el viejo modelo bipartidista liberal que había impregnado desde la Revolución Francesa en adelante, con los girondinos y los jacobinos, moderados, conservadores, progresistas en toda Europa, o con las revoluciones liberales. Es decir, era más de lo mismo. Ahí se ve claramente una impronta muy concreta que más adelante mencionaremos. La derecha española
que se crea con el Partido Popular, en aquel entonces llamada Alianza Popular, era una derecha conservadora, es decir, el conservadurismo típico británico, típico anglosajón, Edmund Burke, la típica derecha nacional, católica, conservadora, liberal conservadora, que había impregnado la sociología política urbana de grandes ciudades españolas durante el siglo XIX. Bilbao, Barcelona, Madrid, Coruña, que estaba compuesta principalmente por personalidades, profesiones liberales, es decir, médicos, abogados, militares, algún aristócrata, es decir, siempre orientado en el mundo de los negocios, en la pequeña burguesía, pequeña media burguesía, como votante, aunque los dirigentes vinieran de cierta manera de alta burguesía. Es decir, caracterizados por un aparente, ojo, aparente barniz inmovilista, un catolicismo conservador como el que podía haber practicado Cánovas, pero que a la hora de la verdad era un catolicismo no operante a nivel político. No hay que olvidar que la derecha de Cánovas era anticarlista. Y eso sí, muy nacionalista y en el sentido de una España unitaria. Pero con un elemento aperturista, atlantista, anglosajón, y bueno, pues que abogaba por cierto diálogo, ¿no? Cierta apertura internacional. Lo cual no es malo, en principio. El problema es hasta qué punto no forma parte de una operación planificada esta nueva derecha que sirviera de contrapunto a esa nueva izquierda. Volvemos a un sistema dual, dialéctico, pendular, tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Ahora lo vemos como, bueno, pues la izquierda hace una cosa, la derecha viene supuestamente para cambiarlo, la agenda sigue, avanza y así se van turnando, el modelo turnista. Estados Unidos se dio cuenta que la derecha española tenía que servir para apuntalar la democracia. De ahí que el monarca iba a jugar un gran papel, ya que una derecha española sin la figura del rey Juan Carlos, en la que entonces el príncipe, era inoperante. De ahí que en la prensa y en los medios de comunicación de la época se planificó que toda derecha española o grupo político español de derechas que no respetara la figura del rey Juan Carlos o que no fuera por lo menos una derecha monárquica, era una derecha que no tenía que tener cabida en los espacios televisivos, mediáticos e institucionales. Es decir, el rey iba a ser la piedra angular que uniera derecha sociológica y una izquierda bastante desorientada que estaba prácticamente militando en el Partido Comunista y se la consiguió llevar al Partido Socialista a través de una operación en la que participó Santiago Carrillo, que estaba exiliado en París y que los propios servicios secretos de Franco mandaron a José María Llanos, un sacerdote jesuita, cofundador de UGT y Comisiones Obreras, a entablar diálogo para traerle a España de manera clandestina. Es decir, los servicios secretos de Franco trajeron a Santiago Carrillo del exilio. Yo sé que esto puede chocar, pero esto es una cosa que ya hay cada vez más pruebas y más tarde, si da tiempo o en otro vídeo, se analizará. Era necesario, de alguna manera, filtrar y provocar el ascenso de candidatos jóvenes, a los que fuese fácil promocionar. Con la derecha, pues no había cierto miedo, pues aunque había ciertos elementos contrarios a esta transición, sobre todo militares, el entorno de Blas Piñar, etcétera. El rechazo y el miedo al comunismo fue un arma que fue disuasoria para estos elementos. Es decir, con los americanos no habrá comunismo, por lo tanto, si os estáis quietos, podemos crear una transición modelo que sirva de freno al comunismo. El coco del comunismo sirvió mucho para tener tranquilo a una burguesía muy conservadora, urbanita, de Madrid y de Barcelona. Estados Unidos básicamente les propuso recibir el apoyo tanto político como económico si se dedicaban a hacer un lavado de cara. Entonces había que ganarse el apoyo de estos políticos conservadores. No sé, estoy pensando en un Hernández Mancha, un Antonio de Sinosilla,
Senillosa, un Joaquín Satrústegui, incluso un Arias Navarro. Entonces, estos candidatos sabían que, un Manuel Fraga, por ejemplo, estamos pensando ahora mismo, sabían que este tipo de operación solo se podía hacer con el apoyo de Estados Unidos. No, ninguna derecha española que no tuviera el apoyo de Estados Unidos y que fuera monárquica iba a triunfar en España. Entonces, es que esto se diseñó así. Manuel Fraga fue un exministro de Franco de Turismo, estuvo en el incidente de Palomares con las famosas bombas estas, y tenía buena prensa en el ala conservadora de Alianza Popular. Había una ala más centrista, más ligada a UCD, y a movimientos liberales o aperturistas de una tercera vía, pero por la tercera posición, pero por el ala liberal. Y él tenía el apoyo de los conservadores. Quizás, no sé si fuera una baza, que él era muy próximo al Opus Dei. Alianza Popular pasó a ser entonces un partido demócrata cristiano y fue el germen del PP. La Unión de Centro Democrático, UCD, pues intentó englobar a ese sector progresista liberal del franquismo, que fue un conglomerado de fuerzas políticas de Versailles. Es decir, tanto UCD como AP aceptaban a la monarquía, se desligaran de la derecha más reaccionaria, de Falange. Es decir, el mejor ejemplo de lo que la ayuda política, diplomática y económica puede hacer es el cambio que hubo en España entre el año 75 y el año 80. En esos 5 años la gente cambió de chaqueta y simplemente por dinero, lo que se llamaban los sectores más inmovilistas del régimen, Falange, carlistas, etcétera, quedaron totalmente hundidos. Entonces, bueno, hay que reconocer que la derecha neoliberal, neocon, que va a representar José María Aznar, va a ser una derecha atlantista no por casualidad, sino porque ya desde la época de la Alianza Popular es una derecha creada ex profeso para servir a los intereses de Estados Unidos. Ojo, no hablo de Estados Unidos a nivel popular, social, que yo francamente admiro a la sociedad americana, sino a los intereses del aparato de inteligencia norteamericano. Esto hay que matizarlo. Entonces, el mejor ejemplo fue el caso de Alianza Popular. Es decir, hubo un viraje que las propias cortes franquistas aceptaron. O sea, ellos mismos votaron de una manera simbólica poner fin al régimen. Nadie procedente del franquismo, bajo promesa de mejora o ciertamente un suculento soborno, supongo que hubiese aceptado, pero había mucho en juego. Es decir, los propios elementos del franquismo, sobre todo familias que se habían enriquecido gracias al poder estatal, al aparato militar, la promesa fue la siguiente: os vais a forrar, os vais a hacer millonarios, os vamos a dejar ser empresarios, a cambio de que vosotros decidáis abandonar la política, o por lo menos abandonarla de primera fila. Se van a colocar a nuevas caras, vosotros vais a seguir mandando, entre comillas, pero en la sombra. Y ese es el papel del Opus Dei. De ser los ministros de Franco, los tecnócratas del Opus Dei, vais a ser los empresarios de la nueva democracia. Y lo vais a hacer con todos los contactos, con todas las empresas públicas, con todos los negocios, con todos los tráficos de influencias que habéis obtenido en los últimos años del franquismo. Y la operación sale redonda. Es decir, la Unión de Centro Democrática, que algunos lo han querido pintar pues, como un partido de transición para estabilizar el posrégimen y dar tiempo al bipartidismo, que estaba diseñado, esto claramente, o sea, Adolfo Suárez tenía fecha de caducidad, pues lo quisieron ver así, pero lo cierto es que la UCD no jugó un papel representativo, ni siquiera un papel principal en el plan diseñado. Otra cosa es que algo que probablemente no contaban estos tecnócratas del Opus Dei, ni siquiera los diseñadores de la transición desde Washington y Langley, es que verdaderamente la opinión pública se volcó con la UCD y votó mayoritariamente a la UCD, un partido que representaba a todos los españoles. Los españoles del año 77 estaban más unidos que ahora. Los españoles del año 77, antes de la Constitución,
querían un partido único. Querían un partido único que englobara a todo el pueblo español. Aparte de que creían en Adolfo Suárez como figura. Y eso es algo que no contaba el régimen interno, el Deep State, por así decirlo. Entonces, la alternativa socialdemócrata que presentaba el Partido Socialista, apoyado por el socialismo alemán, no cuajaba. La gente quería un partido de centro liberal, más o menos social liberal, encarnada en la figura de Suárez. No querían PP-PSOE. O sea que esto, decirlo ahora, tela. Tendríamos que irnos a por qué se fuerza la reconversión del Partido Socialista en lo que luego fue una especie de partido demócrata cristiano al estilo Fabiano, al estilo Partido Laborista o al estilo Partido Socialista Alemán. Hubo un congreso en una localidad del distrito de París, Suresnes, que fue donde se definió políticamente y se preparó el papel que iba a jugar el PSOE en la transición. El PSOE, por así decirlo, rompe con lo que era el PSOE tradicional de Rodolfo Llopis en aquella época y de la línea más marxista, que era el Partido Socialista en el exilio desde la República, ¿no? Y entonces ahí aparece una figura que ya era protegido por la policía de Franco. Franco conocía esta figura y los ministros del Opus Dei conocían esta figura, que tenía un nombre en clave, Isidoro. Hay alguna foto que se le ve en manifestaciones de Falange en Sevilla, y que era pues un tal Felipe González, bajo el seudónimo Isidoro. Entonces, en octubre del 74, todavía bajo el franquismo, hay varias personalidades que abandonan España para asistir a este congreso. Y un dato llamativo, pese a que se trataba de un movimiento en apariencia contra la dictadura de Franco, resulta un poquito, no sé, contradictorio el haber podido leer que los pasaportes para pasar a Francia fueron expedidos por el mismo régimen de Franco. Es decir, el gobierno franquista estaba tenía total conocimiento de este congreso y permitió a muchos asistentes salir de España para ir al congreso. El SECED, el Servicio Central de Documentación, que era el organismo de inteligencia nacido bajo el amparo de Carlos Blanco y bajo la tutela de la CIA, estaba al corriente del Congreso de Suresnes. De hecho, consta que varios agentes del SECED escoltaron a Felipe González en un coche hasta el mismo Suresnes. Es decir, Felipe González fue escoltado por los servicios de inteligencia de Franco. La primera decisión importante del Congreso sería, desde mi punto de vista, señalar que hasta ese momento no había un reconocimiento público de una alternativa democrática por parte del gobierno de Franco. Pero en los años siguientes sí se iba a hacer un lavado de cara como una democracia y un Estado de Derecho del régimen de Franco, y se permitirían actos públicos de este partido recién refundado, Partido Socialista. El PSOE de Rodolfo Llopis no reconoció lo aprobado en Suresnes. Él mismo dijo que el Congreso no había sido creado ni aupado por el PSOE histórico, sino de un sector escindido del mismo. La escisión de este Partido Socialista no buscó el apoyo del Partido Socialista francés, más fiel a Llopis. Buscó desde el principio el apoyo de Berlín, del Partido Socialista Alemán. Cuando realmente, cuando la Segunda República cae, los exiliados del Partido Socialista no se van a Berlín, que estaba bajo el régimen del Tercer Reich, se van a París. Lo lógico hubiera sido que fuera el Partido Socialista francés. Luego fue el Partido Socialista Alemán, donde no había ningún rastro de socialistas de la época de la República en el exilio. Si tenemos en cuenta que la CIA apoyó a este partido escindido,
entenderíamos por qué el Partido Socialista Alemán de Clara Cuña Fabiana, liderada por Willy Brandt, apoyaría logística y tecnológica y económicamente al PSOE. La primera razón la encontramos en que era un partido ya existente y con mucha historia dentro de España. Esto evitaba tener que crear un partido desde cero y promocionarlo. El segundo motivo por el que la CIA apoyaba al PSOE era que a lo largo de los años se había desligado bastante de los soviéticos, hecho que se podía potenciar para ser una barrera contra ellos. Por lo tanto, el PSOE era visto como una potencial nave nodriza socialdemócrata que atrajese a toda la izquierda y ahogase al Partido Comunista, trayendo incluso nuevos partidos de centro llegado el caso. Es decir, la CIA tenía ya en mente crear partidos de centro, llegado el momento, como embriones, e incluso partidos independentistas, que pudieran dar cobertura al PSOE. Por eso no tiene sentido hoy hablar de pelearse por partidos políticos que son creados por un mismo aparato de inteligencia. El PSOE, no obstante, el 74 no era ni la sombra de lo que llegó a ser. Su número de afiliados era muy pequeño, era un embrión, y su actividad era muy limitada. Es decir, la principal oposición a la dictadura realmente no venía del PSOE, venía del Partido Comunista, y venía del Partido Comunista, ojo, no el del exilio, sino el Partido Comunista de la clandestinidad en España. No venía de Carrillo la lucha antifranquista. La CIA sabía que tenía que insuflar apoyo logístico, tecnológico, económico al PSOE, si quería hacer de él el nuevo símbolo de la socialdemocracia española. Un partido moderno que liderara la futura movida madrileña, un partido que a la par que fuera abierto a las drogas y al rock and roll y a la noche y a la fiesta y al dinero fácil, fuera un partido que defendiera la monarquía como garante de la estabilidad y del consenso. Un partido que a la par que se dijera unitario, centralizador, fuera tolerante con los movimientos más secesionistas e independentistas. Uno de los primeros pasos era asegurarse que la gente que llegaba al poder estaba bajo la tutela de la CIA. Son varias fuentes consultadas las que señalan que Felipe González se coronó en Suresnes debido a la inteligencia americana. Había algún otro candidato que, bueno, pues se le opuso, como Nicolás Redondo, pero el carisma de Felipe González encajaba mejor en la imagen joven y renovada que se quería transmitir. Entonces, la refundación del PSOE, partido que desde Suresnes daría un subidón espectacular, fue totalmente controlado por la CIA y la socialdemocracia alemana. Al regresar el operativo desde Suresnes ocurrieron varias cosas. No deja de ser una simple anécdota, pero parece que un comisario de la policía, despistado, detuvo a Felipe González en Sevilla. Cuando lo arrestó y lo llevó al cuartel en la ciudad de Sevilla, fue llamado al orden tras conocer los hechos y pronto fue liberado por la policía sin cargos. Y ojo, estamos hablando de una manifestación pública en Sevilla, donde podían verse banderas rojas, cánticos contra Franco. Sin embargo, la policía franquista, en este acto en Sevilla, en el 74, liberó a Felipe González. La segunda pista que tenemos es una supuesta reunión del SECET con Felipe González y de Alfonso Guerra. En la misma estuvo el ya mencionado en otros episodios Andrés Casinello, otro general afín a la CIA y afín al Opus Dei, junto a Alfonso Armada. El objetivo de la reunión se ha dicho que fue coordinar las acciones a realizar y controlar de la nueva comitiva socialista. Es decir, que tenían que ceñirse a un poco al papel trazado. Rodolfo Llopis, que era el histórico del PSOE, perdió total control del partido. Hizo un llamamiento desde París a no obedecer a Felipe González. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Entró el dinero desde Alemania, desde Estados Unidos, a Felipe González y a su partido, no al de Llopis. Llopis abogaba por una línea más socialista, más patriótica, más soberanista, un hombre del siglo XX, anclado en los años 40,
que no comprendía muy bien el papel que jugaba el nuevo Partido Socialista. El siguiente paso, que tuvo mucha lógica, fue que de repente González y su entorno pasaron a convertirse en personajes públicos de primer orden, entrevistados por el Grupo Prisa, la cadena SER, Radio Televisión Española. Es decir, todo parece que fue una campaña preparada, como la que pudimos ver con Pablo Iglesias y Podemos. Se empezaba a introducir sus nombres en la opinión pública, aparecían en el periódico El País, eclipsando al de otros cuyos planteamientos podían ser un problema para los intereses norteamericanos. Resulta un poco llamativo que con la dictadura aún vigente, pues esto ocurriese. Es decir, ¿hasta qué punto Franco pudo saber y colaborar de todo esto? A lo mejor Franco creyó que estos nuevos socialistas serían una garantía contra la ruptura en España. No deja de ser curioso y personalmente provoca muchas preguntas de por qué Franco permitió y alentó la llegada de Felipe González. Tenemos ya un partido refundado, unos nuevos dirigentes, Alfonso Guerra y Felipe González. Tenemos a un Nicolás Redondo que pasa a un segundo plano, pero falta lanzarles. La primera fue a través de otros socialdemócratas europeos y la segunda fue a través del dinero. Podemos hablar de diferentes agrupaciones y, como ya mencionamos, pues la socialdemocracia alemana. Willy Brandt, el que fuera, por así decirlo, el líder de del movimiento por un Berlín libre, el que comparte cartel en aquel discurso Ich bin Berliner, yo soy un berlinés, de John F. Kennedy, fue uno de los principales impulsores de Felipe González. Antes de elegir al PSOE, la CIA estuvo tanteando diversas personalidades de izquierdas de la época, en la conocida como Operación Primavera. El SECET llevó a cabo contactos para buscar, entre otras cosas, un candidato progresista, moderado, liberal, pero al mismo tiempo que tuviera un barniz revolucionario, es decir, chaquetas de pana, coderas, una rosa en la solapa, alguien que fuese factible reorientar políticamente. El patrón a encontrar era mencionado desde diferentes ámbitos y al final parece que un sevillano, con ese carácter tan andaluz, tan típico de España, podía dar mucho juego. El Partido Socialista Alemán ya había sido chequeado por la CIA y Felipe González fue de los pocos que consiguieron ver bueno, pues el perfil, consiguieron dar a entender que era el hombre adecuado para el perfil norteamericano. El planteamiento de los Estados Unidos y la CIA al respecto era muy sencillo. Había que señalar a un hombre de partido y encumbrarlo ante las masas. Europa había sido sometido a varios programas de democracia, entre comillas, con el fin de favorecer a aquellos sectores que más garantías de estabilidad y orden les daban. El eje central de sus inversiones europeas estaba en Alemania, en concreto en las grandes capitales, por ejemplo, Düsseldorf, Frankfurt del Meno, capital económica, capital industrial, por ejemplo, Múnich, y a través de las fundaciones Friedrich Ebert, del Partido Socialista Alemán, Stiftung, del Partido Socialdemócrata, y la Konrad Adenauer Stiftung, de los democristianos. Otro ejemplo que avalaba un poco la diferencia entre conservadores y demócrata cristianos y socialdemócratas. Las mismas habían, la financiación había crecido enormemente desde los años 50, recibiendo importantes subvenciones a través de empresas pantallas de la CIA para apuntalar el sistema político de la República Federal Alemana. En los años 60 se producía el llamado milagro alemán, no sin ayuda de este dinero. Konrad Adenauer, en ese famoso discurso que dio en Berlín, habló de crear una nueva Alemania, pero no era la Alemania que querían quizás los alemanes. ¿O sí? Esa es la gran pregunta. Hay multitud de ejemplos, aunque oficialmente todos iban encaminados a promover esos aspectos democráticos en el exterior. Se crearon partidos políticos
para sociedades profesionales, medios de información, se crearon universidades, cooperativas, sindicatos, asociaciones de empleados, cámaras de comercio, industrias, iglesias, organizaciones feministas, organizaciones estudiantiles. Es decir, la propia CIA creó ese tipo de conglomerados. La Friedrich Ebert y la del Partido Socialista, izquierdas, y la Konrad Adenauer, el llamado democristiano, liberal, conservador alemán. La Agencia Central de Inteligencia tuvo bien claro que había que apoyar una reacción al establishment, una especie de disidencia de los países del telón de acero. Tenemos, por ejemplo, el caso en Polonia de la financiación del sindicato Solidaridad de Lech Walesa. En España, bueno, pues tendríamos el PSOE con la Fundación Pablo Iglesias, que fue la que canalizó mucho del capital. Fue, pues, bueno, una sucursal de la anterior mencionada Friedrich Ebert alemán, es decir, el dinero pasaba a la Friedrich Ebert Asociación y de ahí a la Fundación Pablo Iglesias. Había más. Bueno, en esta tarea se apunta que jugó un papel fundamental una tal Carmen García Blois, la cual durante años estuvo al mando de las finanzas del partido. Ella tenía ciertos contactos con el entorno de la CIA y así lo prueban diferentes viajes a Berlín y a la embajada norteamericana. Por último, señalar que a la par que se financiaban los partidos, los sindicatos también fueron relanzados, en especial la UGT, Unión General de Trabajadores, un sindicato pues totalmente próximo al Partido Socialista. Aquí jugará un papel el sacerdote jesuita José María Llanos. En aquella época se recibió 200 millones de pesetas de algunos sindicatos estadounidenses para obtener la victoria en las elecciones sindicales del 78. Es decir, se buscaba disminuir la influencia de comisiones obreras, que estaba más ligado al Partido Comunista en la época. Aún así, el Partido Comunista ya estaba totalmente infiltrado para el año 79. Entonces, bueno, pues conviene entender que la cuestión de cómo se sindicalizó España, es decir, cómo se sustituyó el sindicato vertical franquista o el sindicato único por ese cúmulo de pequeñas asociaciones sindicalistas, fue tejida en exclusiva por el Partido Socialista a través de la socialdemocracia alemana. No podemos ser ingenuos y debemos entender que la mayoría de grandes partidos políticos, tanto en el ámbito liberal conservador como demócrata cristiano y progresista, fueron tutelados por la CIA y ningún partido que no había pasado el filtro le dejaban llegar. El entrismo y la infiltración eran la moneda diaria. Más tarde analizaremos qué consecuencias tuvo esto para el país y qué elementos surgirían del país en el proceso de la transición que desarticularían todo intento de alternativa más o menos democrática o más o menos libertaria o alternativa. Y concluimos aquí. Estamos saliendo de la caverna en busca de la verdad oculta, rompiendo las cadenas de esclavos para ser libres.